investigación se centra en el estudio de la distribución y abundancia de vertebrados terrestres y hoy nos va a hablar de cómo integrar diferentes tipos de datos para estimar abundancias de animales. Así que, Javi, cuando quieras, dale caña. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Vero. Bueno, en principio, en primer lugar quería daros las gracias por la invitación a colaborar en esta iniciativa. Como ya he comentado antes con las compañeras de la AET, del grupo de Ecoinformática, pienso que es una iniciativa genial y bueno, daros la enhorabuena por ella, porque en realidad luego estos seminarios que se quedan grabados y tal, a pesar de la no muy alta calidad, lo digo por mí, de los ponentes, no lo digo por el resto de ponentes, pero que luego yo creo que marcan bueno, pues un antes y un después, porque que más o que es menos siempre hemos utilizado algún videotutorial de YouTube para cualquier cosa o algún tutorial que está en internet y vamos, creo que es una iniciativa fantástica. Así que bueno, dicho lo cual, voy a compartir mi pantalla. Vamos a empezar con una pequeña o no tan pequeña introducción teórica, bueno, con unas diapositivas y luego ya pasaremos a un ejemplo práctico, ¿vale? Bueno, comentaros que como yo no voy a estar con el chat o con esto, si existe alguna pregunta en algún momento de la charla, pues eso, simplemente abrid el micro, interrumpidme y lo comentamos, ¿vale? Yo igual también voy interactuando con vosotros, entonces, pues bueno, si tenéis algo que decir o lo que sea, habláis directamente. Bueno, pues cuando Vero me propuso la oportunidad para dar un seminario en este espacio, pensé que sería interesante hablar sobre este tema, la integración de diferentes tipos de datos para la estima de la distribución y de la abundancia animal. Este es el tema en el que estoy actualmente trabajando en mi postdoc. Y bueno, un poco a modo de disclaimer inicial, decir que es un área del conocimiento que es relativamente reciente, pues 2014, el tipo de integración de datos que vamos a trabajar nosotros hoy aquí, y que, bueno, pues como área reciente está en continuo desarrollo y que como vais a ver y como su propio nombre indica, combina toda una serie de metodologías que al final se integran en algún tipo de proceso, las cuales es importante delinearlas en su totalidad en un espacio como este. Así que, bueno, lo que pretendía con el seminario era dar unas pequeñas pinceladas generales y luego correr un pequeño ejemplo para ver qué se está desarrollando en este campo, con el objetivo pues, de ensanchar un poco el espacio de la gente o que se descubra este tipo de metodologías y ensanchar el espacio de la gente que trabaja en ellas, ¿vale? Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Voy a empezar con una breve introducción, hablando muy brevemente de la distribución y la abundancia de las especies, porque es importante, de los modelos de distribución de especies. Y luego, antes de pasar a hablar de los modelos de distribución de especies integrados, vamos a tener que pasar por dos escollos, ¿no? Por dos conceptos que son cruciales o básicos en los que luego se fundamenta el resto de desarrollo de los modelos de distribución de especies integrados. Estos dos conceptos son el proceso de puntos de Poisson no homogéneo, el Inhomogeneous Poisson Point Process, por sus siglas en inglés, IPPP, y luego el concepto del marco jerárquico, ¿no? De modelización jerárquica. Entonces, una vez tengamos claros esos dos conceptos, que van a ser un poco densos, ya lo aviso, hablaremos un poco de los modelos de distribución integrados y luego pasaremos al caso práctico. Comentar aquí que todos los materiales, incluidas las presentaciones que vamos a tratar hoy, están ya subidas a mi repositorio de GitHub, entonces las podéis consultar en esta dirección que tenéis aquí. Todavía no son unos... Perdona, he puesto el enlace en el chat, ¿vale? Perfecto, estupendo. Y nada, estos materiales probablemente sufrirán alguna modificación a posterior, pero bueno, hay un tutorial bastante extenso, con mucho contenido teórico también, así que lo podéis consultar posteriormente más tranquilamente. Bien, bueno, pues para empezar a hablar un poquito de la distribución y la abundancia, como os podéis imaginar, la distribución y la abundancia, es decir, decir o saber dónde están y cuántos son los individuos de una especie,
Son de las dos métricas que suscitan más interés en el estudio de las poblaciones animales, ya que constituyen un poco pues la información más básica para abordar después diferentes problemas o diferentes cuestiones con respecto a esas poblaciones, como pueden ser problemas de conservación. Tenemos aquí como ejemplo el proyecto de WWF del iberconejo. El conejo es una especie paradigmática porque en algunos sitios es plaga y en otros sitios está pues, en riesgo de extinguirse, principalmente debido a dos enfermedades, la mixomatosis y la hemorrágica vírica. Entonces, conocer la distribución y la abundancia de sus poblaciones, bueno, pues es crucial para abordar estos problemas de esta especie, ¿verdad? Podemos pensar también en el manejo de poblaciones. Cuando estamos hablando de especies cinegéticas, bueno, pues es bastante interesante conocer sus abundancias para establecer cupos o para solventar ciertos problemas que se pueden dar como sobreabundancia, etcétera. Hace poco me hice eco también de esta iniciativa para que sepáis cómo la distribución o la abundancia puede interesar también en temas como la restauración de ecosistemas. Bueno, pues está esta iniciativa de Diversity for Restoration, en el que a través de modelos de distribución es una herramienta que te indica qué especie es la más adecuada para plantar, por ejemplo, en tu finca si has sufrido una degradación y quieres restaurar el tipo de ecosistemas, ¿no? Pues el estudio de la distribución y la abundancia también puede servirnos para eso. Por supuesto, también transmisión de enfermedades. Como ejemplo he traído aquí el proyecto NetWild, en el cual estuve colaborando, el cual se centraba en la distribución y la abundancia de ciertas poblaciones animales silvestres que eran de gran interés a la hora de transmitir enfermedades al ganado. En este caso se estudiaba la distribución y la abundancia del jabalí en toda Europa por una enfermedad que transmite, la peste porcina africana, que afecta muchísimo al ganado porcino y que, bueno, todos ya sabemos con el tema del coronavirus y todo esto también, el tema de las zoonosis, ¿no? De las enfermedades zoonóticas, pues toda la importancia que puede tener el conocimiento de la distribución y la abundancia de las especies. Bueno, pues una de las herramientas más utilizadas a día de hoy para el estudio de esta distribución y la abundancia son los modelos, ¿no? Construir un modelo de abundancia. He delineado aquí un esquema general de lo que podríamos llamar un modelo, de los que vamos a hablar hoy, en los que nosotros, partiendo de una serie de variables respuestas, es decir, alguna información que nosotros hemos ido a tomar al campo con respecto a la presencia o ausencia de una especie o con respecto a la abundancia de una especie en un sitio, la relacionamos por medio de algún algoritmo, una regresión lineal o cualquier otro tipo de algoritmos, con una serie de covariables predictoras, pues temperaturas, precipitaciones o coberturas de bosque o cualquier otro tipo de covariable que creamos que puede influir en la distribución y abundancia de nuestra especie, para obtener al final un modelo. Este modelo puede ser espacialmente explícito o no, que nos informe de los efectos que tienen estos covariables predictoras sobre nuestra especie y que además en algunas ocasiones hasta nos pueden permitir crear predicciones, incluso espacialmente explícitas, y crear estos mapas de abundancia que luego pueden ser muy útiles a nivel de gestión. Bien, estos modelos de distribución de especies, en sentido amplio, han experimentado un crecimiento en su uso en los últimos años debido principalmente a tres razones. Considero tres razones. Una es el desarrollo de nuevos algoritmos para tratar diferentes tipos de datos. Seguramente os suene el algoritmo Maxent. Es un algoritmo que se utiliza para tratar datos de solo presencia, como por ejemplo estos datos que han sido almacenados en museos o en colecciones de historia natural, que a través de una interfaz pues, muy friendly para el usuario, ¿no? Muy amigable, llegan a poder realizar predicciones de la distribución pues, bastante precisas. Está muy cuestionado también por otra serie de cosas, pero ahí está. Otra serie de algoritmos como redes neuronales o algoritmos genéticos, GARP, por ejemplo, y el desarrollo de todos estos nuevos algoritmos pues, han fomentado el uso de estas herramientas, de los modelos de distribución. Por supuesto, también el aumento de la cantidad de datos. Hoy en día
Conocemos el ejemplo de la ciencia ciudadana, hay un montón de plataformas, Observados, eBird, iNaturalist, Mamalnet con Imamalia, por ejemplo, que utilizan la potencia que puede tener la ciudadanía para recoger registros de presencia oportunistas que son tomados a partir de aplicaciones de fácil acceso a través de, por ejemplo, un smartphone, y que luego se vuelcan todos en algún repositorio, y los cuales nos pueden servir para realizar estos modelos de distribución. Entonces, con el aumento de este tipo de disponibilidad de datos, también han influido al aumento del uso de estas herramientas. Luego, por último, también podemos pensar en ese aumento de la disponibilidad de cartografía ambiental, ¿no? Con todos estos desarrollos de imágenes satelitales, se han podido crear cartografías de fácil acceso y fácil uso, que han promovido también el uso de todos estos modelos. Bien, pues en este marco, una vez que ya hemos visto el desarrollo de algoritmos, la disponibilidad de datos y la disponibilidad de cartografía ambiental, pues era casi una conclusión inevitable, ¿no? que al final se llegase a plantear la posibilidad de utilizar diferentes fuentes de datos, ¿verdad? Daos cuenta que muchas veces nosotros hemos salido al campo a tomar ciertas medidas de, digamos, abundancias, conteos directos, muestreos de distancias, o hemos ido al campo y hemos puesto una cámara a trampa, pero claro, a lo mejor esos muestreos estandarizados, que son muy dirigidos, en su mayoría muy bien diseñados y muy precisos, pero tienen tal coste que no permiten abarcar un gran espacio, ¿verdad? Una gran escala espacial. Por lo tanto, pero sin embargo sí que disponemos a lo mejor de otro tipo de bases de datos, de presencias, pues eso, más oportunistas, u otro tipo de datos que están abiertos, que están disponibles, como pueden ser, me estoy imaginando, bolsas de caza, ¿no? Los rendimientos de caza en cada uno de los cotos de caza de un territorio, que pueden estar informando sobre la abundancia y que pueden compensarse unos a otros, que podríamos estar aprovechando la precisión de unos datos muy bien diseñados, o sea, con la toma de datos muy bien diseñada, pero que están muy localizados en un punto, con otros datos que puede que tengan peor calidad, pero que están mucho más distribuidos en una escala más amplia, ¿verdad? Pues a partir de hace pues, unos 10 años así, se empezaron a hablar de esta integración de datos. Hay muchas metodologías diferentes. Hoy nos vamos a centrar en una concreta, pero bueno, decir que es un campo, como ya hemos comentado, que está en continua evolución y en continuo desarrollo, y la verdad es bastante excitante, si se puede decir así, el nuevo paradigma que se está abriendo en este campo. Bien, una vez hecha la introducción, vamos a tener que pasar por estos dos conceptos que habíamos dicho antes, el proceso de puntos de Poisson no homogéneo, el Inhomogeneous Poisson Point Process, y el marco de modelización jerárquica, ¿vale? Así que vamos con el primero, vamos con el Inhomogeneous Poisson Point Process. Bueno, pues el proceso de puntos, un proceso de puntos es un modelo que sirve para estudiar la disposición de puntos en un espacio, ¿vale? Tenemos que darnos cuenta que este espacio es continuo. Entonces, estos modelos matemáticos que ya existen, que se encargan de la distribución de puntos en un espacio, pues a simple vista pueden parecer un buen modelo para poder ser utilizados en el estudio de la distribución de los individuos de una población, ¿verdad? Porque las analogías son más que obvias. Entonces, partimos de una serie de modelos, los procesos de puntos, que están desarrollados en un espacio continuo. A nosotros el que nos interesa hoy es el proceso de puntos de Poisson. Entonces, antes de hablar del proceso de puntos de Poisson, vamos a hacer un breve recuerdo de lo que era la distribución de Poisson, que seguramente todos hayáis trabajado con ella o sabéis de lo que estamos hablando. La distribución de Poisson es un modelo, digamos, que sirve para estudiar el número de eventos que ocurre un suceso, un número de veces que ocurre un evento, un suceso, por una unidad, ¿vale? Imaginaos que queremos estudiar el número de ingresos en unas urgencias de un hospital por día, ¿no? Entonces, pues nosotros vamos a contar el número de pacientes que ingresan en urgencias por unidad. La unidad en este caso va a ser una unidad temporal, que va a ser el día.
también imaginaos el número de coches que pasan por una carretera al año, ¿vale? Esta distribución de Poisson viene determinada por un parámetro, que es el parámetro lambda, que indica el número de veces el número más común de veces que ocurre ese evento, ¿vale? De esta forma, por ejemplo, podemos tener una distribución de Poisson con una lambda igual a 4, en la que vemos que el valor que se repite más, el valor que además coincide con la media, en este caso, es el número 4, ¿vale? Vamos a tener veces, imaginaos que estamos hablando de número de ingresos en urgencias en un hospital. Bueno, pues vamos a tener días que tengamos 0 ingresos, días que tengamos 1, días que tengamos 2 o 3, hasta que lleguemos a 4, bueno, miento, este empezaba con el 1, vaya, 2, 3, hasta que lleguemos al 4, ¿vale? Y luego otros días que tengamos 5, 6, 7 y se va a comportar de esta forma. Del mismo modo podemos tener la misma distribución, pero que en el cual hemos cambiado el parámetro y, como veis, es la misma distribución, pero que va cambiando un poco de forma. Según vamos aumentando la lambda, pues va tomando un valor, una forma que se parece más a la típica distribución normal, ¿vale? Esta distribución de Poisson trata con número de eventos. Entonces, los números de eventos no pueden ser ni negativos y no pueden ser decimales, ¿vale? Son números naturales. Cuando hablamos de distribuciones, una analogía que a mí me gusta cuando comento este tipo de cosas, me gusta ver las distribuciones como herramientas, digamos, ¿no? Imaginaos una llave inglesa. Bueno, pues la distribución de Poisson es una herramienta que sirve para modelizar algo. Bueno, pues la llave inglesa es un instrumento que sirve para apretar tuercas. Luego esta llave inglesa tiene un pequeño dispositivo que permite abrir, ensanchar o hacer más estrecho el hueco en el que vamos a apretar la tuerca. Bueno, pues a este dispositivo nosotros le llamaríamos el parámetro, ¿no? En este caso, la distribución de Poisson tiene un solo parámetro que, según cambie el parámetro, la distribución de Poisson va a servir para lo mismo, para contar número de eventos por una unidad. Pero nos va a servir para describir un proceso o describir otro, ¿vale? Bueno, esto es una pequeña fricada que he puesto aquí un ejemplo, un sello de cosas frikis que, según vayan pasando a lo largo de la presentación, va a haber más, pues lo pondré para que tampoco me hagáis mucho caso en esto. Esto podéis pasar el vídeo y ya está. Son cosas de frikis, vaya. Volvemos a nuestro proceso de puntos de Poisson. Bien, entonces, ya sabemos que tenemos un modelo que sirve para describir cómo se distribuyen los puntos. En este caso, la unidad va a ser el espacio, ¿vale? La unidad espacial. Pero el proceso de puntos está descrito en un espacio continuo, ¿vale? Nosotros, en este espacio continuo, si imaginaos que tenemos 2.500 individuos distribuidos aleatoriamente en un espacio, nosotros lo que podemos hacer es discretizar ese espacio, ¿verdad? Nosotros ahora, aunque el proceso de puntos está ocurriendo en un espacio continuo, nosotros hemos discretizado ese espacio en 625 celdas y hemos plantado 2.500 individuos en ese espacio discretizado. A su vez, podemos realizar conteos, ¿vale? ¿Cuántos individuos están ocurriendo en este espacio? ¿Vale? Bueno, pues estos conteos son los que van a seguir esta distribución de Poisson, de la cual hemos hablado antes, ¿vale? Número de individuos, es decir, el número de eventos o de sucesos que están ocurriendo por unidad. En este caso, la unidad va a ser la celda, ¿vale? Es importante remarcar que el proceso de puntos, el modelo, está ocurriendo en un espacio continuo y que luego somos nosotros los que lo discretizamos. Bien, como los puntos están distribuidos aleatoriamente en el espacio, podemos saber que si 2.500 puntos se distribuyen aleatoriamente en 625 celdas, la media de puntos que van a tocar, 2.500 puntos entre 625, van a ser 4 puntos, ¿vale? Esto sería una distribución, esta distribución de puntos seguiría una distribución de Poisson con lambda igual a 4, ¿vale? Bueno, si no me creéis, pues este es el histograma que sale de contar el número de celdas con los diferentes números de individuos. Hay 16 celdas con 0, 48 con 1, 82 con 2, 114 y tal, hasta que llegamos al 4, ¿vale? Porque el número medio de puntos que tienen estas celdas el número medio de individuos que tienen estas celdas es 4. Bien, pero entendemos que los individuos no se distribuyen aleatoriamente por el espacio, sino que se distribuyen más bien pues siguiendo una serie de reglas, ¿no? Competencia entre otras especies, disponibilidad de recursos, etc. Entonces aquí tenemos otros 2.500 individuos en un espacio
continuo, que están agregados en 3 grupos, por alguna razón, en los que si nosotros una vez más lo discretizamos, vamos a tener esta distribución, ¿vale? Con estos conteos por individuo. Fijaos que ahora la lambda no va a ser un solo número, porque no vamos a tener un 4, ¿vale? Esa lambda, que es la intensidad, el número medio de cada uno de los puntos, el número medio de puntos o de individuos en cada una de las celdas, va a depender de una serie de variables, ¿vale? Esas variables van a ser, pues, temperatura, precipitaciones, como hemos comentado antes, una serie de covariables predictoras. Esto puede ser aprovechado en nuestro beneficio para realizar un modelo, ¿no? Estos modelos de los que estamos hablando. De tal forma que ahora la distribución de los puntos van a seguir teniendo una distribución de Poisson con un parámetro que va a ser lambda. Pero ese lambda ahora va a venir determinado por una serie de coeficientes que van a ser betas, ¿vale? De momento lo vamos a dejar ahí, que van a multiplicar a una serie de covariables predictoras, ¿vale? De tal forma que si en la celda I tengo una temperatura de 20, pues, y que a lo mejor es la idónea, voy a tener muchos individuos, entonces la lambda va a ser alta, pero sin embargo, si en la celda I tengo una temperatura de 4, pues a lo mejor voy a tener pocos individuos, ¿vale? Y entonces este parámetro beta, este coeficiente beta, me va a ayudar para ajustar ese tipo de relaciones, ¿vale? Hasta aquí más o menos sabemos ya lo que es un proceso de puntos de Poisson no homogéneo, ¿vale? Es un proceso de puntos que se distribuyen según una Poisson en la cual la lambda varía a lo largo del espacio. Bien. 2 características del proceso de puntos de Poisson no homogéneo, las cuales nos gustan y nos pueden servir para integrar diferentes tipos de datos. Es importante entender que el proceso de puntos ocurre en un espacio continuo, pero que nosotros podemos discretizar, y la forma en la que nosotros lo discretizamos puede ser en forma de conteos, por ejemplo, pero también en forma de ocupación. Esto es, ¿está presente o no está presente la especie en mi celda? Es decir, ¿hay un número mayor de 0 en la celda? Si os dais cuenta, lo que estamos viendo aquí es que tanto la ocupación como el conteo de números no son más que realizaciones, es decir, una forma de ver la distribución de esos individuos en un espacio, ¿verdad? Es decir, no estamos hablando de otra cosa. Estas dos mapas, estos dos gráficos que vemos aquí, provienen del mismo proceso de puntos, ¿vale? Sino que simplemente son formas de interpretar ese proceso de puntos de forma diferente. En un caso estamos contando el número de puntos y en otro caso simplemente estamos viendo a ver si hay un punto o no hay un punto. Entonces, esto, si os dais cuenta, es como una especie de pérdida de información, pero que los tres gráficos están relacionados, y al estar relacionados, aunque se esté perdiendo información, si miramos los gráficos de izquierda a derecha, es posible también pasar de derecha a izquierda, ¿vale? De pasar de ocupación a intentar estimar los conteos y la distribución de los individuos en el espacio. Esa es una de las características, que el proceso de puntos de Poisson puede ser visto como diferente, puede traducirse en magnitudes que nosotros son las que luego vamos a tratar en el campo. Conteos de individuos en una celda y presencia-ausencia de individuos en una celda. La otra característica que nos interesa del proceso de puntos de Poisson es que el proceso de puntos en sí no es dependiente de la escala, ¿vale? Lo que es dependiente de la escala son las magnitudes derivadas de él, es decir, los conteos y la ocupación, ¿vale? Fijaos, por ejemplo, en estas dos gráficas de aquí, el proceso de puntos es exactamente el mismo, ¿vale? Es un proceso de puntos de Poisson con una lambda 2, una intensidad de puntos 2. Cuando nosotros tenemos un área de celda 1, vemos en gris se muestran las celdas que están ocupadas y en blanco se muestran las celdas que no están ocupadas. Sin embargo, cuando aumentamos el tamaño de la celda, cuando la celda pasa a ser 4, vemos que pasan a estar ocupadas todas las celdas. Pero si os fijáis, lo que ha variado es el conteo o la presencia o ausencia de la especie en cada una de las celdas. Pero el proceso de puntos es el mismo, ¿de acuerdo? Entonces, esta característica del proceso de puntos de Poisson permite realizar cambios entre las diferentes escalas, ¿vale? Ya que el proceso de puntos es independiente de la escala y se tiene en cuenta que lo que cambia son las magnitudes derivadas de ellas, tanto la presencia o ausencia de individuos como los conteos de individuos. Esos son los que están afectados por la escala, pero no el proceso de puntos que los origina,
¿vale? Bueno, pues debido a estas dos características, nos interesa este proceso de puntos de Poisson porque puede aglutinar todo este tipo de diferentes conjuntos de datos, ¿vale? Vamos a hablar ahora vamos a intentar ir un poco rápido porque me estoy yendo bastante de tiempo. Vamos a hablar ahora del otro concepto que era importante para hoy, que es el marco de modelización jerárquico. Y es un marco en el que nos ayuda a analizar este proceso de puntos de Poisson o esta integración de datos, ¿vale? La característica más importante del marco de modelización jerárquico es que distingue entre dos tipos de variables. Una es la variable de estado o latente, ¿vale? Que es la variable de nuestro interés, la que nosotros queremos estudiar, resultante de un proceso ecológico, por ejemplo, la abundancia o la ocupación, la presencia o ausencia de una especie, pero que es muy difícil de obtener, es decir, no es directamente observable. Nunca vamos a poder saber con absoluta certeza el número de individuos que hay en una unidad espacial. Entonces, el marco de modelo jerárquico sabe que hay una variable de estado o latente, pero también tiene en cuenta que lo que nosotros tenemos como datos son observaciones. Estas observaciones están relacionadas de alguna forma con la variable latente. Nosotros salimos al campo a contar individuos, entonces sabemos que los individuos que contemos van a estar relacionados con los individuos realmente que hay ahí, pero no van a ser exactamente los mismos, ¿vale? No podemos alcanzar ese número del estado latente. Lo que quiere decir es que esas observaciones son el resultado de un proceso observacional, ¿vale? Y van a ser, pues, con los conteos directos, las detecciones de fototampeo o registros oportunistas, etcétera. Esto es un meme que a mí me ayuda a conceptuar este tipo de modelos. Sabéis el mito de la caverna de Platón, ¿no? En el cual pues, un individuo que estuviese mirando al fondo de una caverna siempre y viese proyectadas sombras, se creería que la realidad es la sombra que está proyectada, cuando la realidad no es la sombra que está proyectada, sino que es un objeto que es el que está produciendo la sombra, ¿vale? Pues en este caso, nosotros, los investigadores, seríamos el observador. Los datos que estamos obteniendo sería esta sombra proyectada en el fondo de la caverna, aunque la realidad sería la verdadera abundancia, que sería la variable latente de nuestro proceso, ¿vale? Dos tipos de modelos de ocupación, no voy a entrar mucho en ellos, o sea, dos tipos de modelos jerárquicos muy utilizados, no voy a entrar mucho en ellos, en parte porque hay muchísima documentación sobre ellos, pero que sepáis que existen los modelos de ocupación, que es un marco jerárquico de modelización, en el cual la variable de estado es la presencia o ausencia de la especie en una celda, digamos, y que luego el proceso de observación es la detección o no detección, ¿vale? Utiliza muestreos repetidos y os recomiendo que os echéis un vistazo a otro seminario de ecoinformática de la AET que realizó Guillermo Fandos hace tiempo ya y en el cual los explican muy bien. Simplemente deciros que los modelos de ocupación entran dentro de esta categoría de modelización jerárquica. Por otro lado, tenemos los modelos N-mixtos o N-mixtus, que también se tratan de otros modelos que se enmarcan en esta modelización jerárquica, ¿vale? En el que la variable de estado, la variable latente en la que estamos interesados, en este caso ya sí que es la abundancia, y que las observaciones con las que contamos son los conteos repetidos. Tampoco voy a entrar mucho porque, si os interesa, bueno, yo tengo un tutorial por ahí colgado en mi web y que os lo podéis echar un vistazo para profundizar más en este tipo de modelos. Por lo tanto, si juntamos estas dos cosas, el proceso de puntos de Poisson no homogéneo y la modelización jerárquica, se puede entender fácilmente que aprovechando estas dos cosas se puede llegar a la integración de datos. Aquí iba a poner el sello de freak, pero en realidad no lo he puesto porque en realidad me parece que no es nada friki, simplemente es una buena metáfora de lo que estamos intentando hacer con la integración de datos en un único modelo. Por un lado vamos a tener los diferentes procesos observacionales, ¿vale? Los que son diferentes fuentes de luces aquí, que van a estar proyectando una sombra cuya sombra va a ser nuestros diferentes sets de datos. Nosotros estamos viendo la sombra, pero en realidad lo que queremos ver es la abundancia, ¿vale? Que es este cubo que tenemos aquí en medio. Si nosotros tenemos una sombra, pues a lo mejor somos capaces de adivinar que lo que está proyectando es un cubo, pero a lo mejor nos falta información. Si tenemos dos sombras, a lo mejor ya vamos teniendo más información y ya sí que podemos ver que lo que en realidad nos está proyectando las sombras es un cubo. Pues con tres sets de datos, ¿no? Inferimos o creemos que podrá ser muchísimo más fácil
averiguar que de lo que estamos hablando es de un cubo, ¿vale? Nosotros hoy vamos a tratar una de las metodologías para integración de datos, que es el Joint Likelihood, que se basa en lo que hemos estado hablando hasta ahora. Nosotros vamos a tener una serie de covariables que van a estar afectando a una variable latente, que en este caso va a ser la abundancia, esa variable que está escondida, oculta, pero que estamos interesados en ella, y a partir de ella vamos a obtener en realidad dos sets de datos que nos van a estar dando información diferente pero complementaria y que se basan a su vez en esa variable latente. Entonces vamos a intentar integrarlos en un único modelo. Bueno, entonces simplemente entender que este tipo de datos son muy útiles porque muchas veces nos encontramos en situaciones en las que tenemos bases de datos muy abundantes y distribuidas a gran escala, como la ciencia ciudadana, pero que a lo mejor están sesgadas de alguna manera que hace que tengan poca calidad. Y a la vez también tenemos una base de datos a partir de un diseño que es muy adecuado, lo que pasa es que estamos ocupando un breve espacio, ¿no? Entonces, también podemos tener bases de datos a diferentes resoluciones. Por tanto, este marco de modelización de integrar los diferentes tipos de datos nos pueden ayudar a obtener mejores estimas de abundancia. También quería resaltar, y esto es una fricada, pero en realidad tampoco es una fricada, el concepto este de cooperación en contraposición a competición, ¿no? Estamos acostumbrados mucho en la vida diaria pues, a que la competición es la fuente, digamos, de la virtud, ¿no? Lo que nos hace mejorar es la virtud, o sea, lo que nos hace mejorar es la competición, pero que en ciertos casos, ¿no? Como forma de pensar, la cooperación puede producir mayor virtud que la competición, ¿vale? Eso es simplemente pues, una idea así que se puede aplicar a muchos otros ámbitos. Vamos a pasar ya con el caso práctico. Entonces, bueno, vamos a realizar el estudio de la distribución y la abundancia de los wargos, y va a poner ahí los wargos. Los wargos son estos lobos gigantes que salen en El Señor de los Anillos, Game of Thrones, y que también es un lobo gigante que existió en la prehistoria, digamos. Y bueno, pues eso, vamos a utilizar una serie de datos para modelizar la abundancia de estos animales, ¿vale? Los datos los tenemos en esa dirección que sale ahí, y vamos a comentar básicamente, brevemente estos datos. Tenemos, por un lado, como hemos venido diciendo, un muestreo estandarizado en el que se han seleccionado unas cuadrículas, 30 en concreto, que son estos cuadrados que veis aquí, en los que se han realizado 4 visitas a cada una de ellas y se han contado absolutamente todos los wargos que hemos podido detectar, ¿vale? Lamentablemente, como podéis ver, aunque nuestro área de estudio es más extenso, solo hemos sido capaces, por temas de financiación, de acceder a ese muestreo muy especializado en esta región de nuestro área de estudio, ¿vale? Pero por otro lado vamos a tener otro dataset, que son presencias oportunistas obtenidas a partir de ciencia ciudadana, por ejemplo, ¿vale? Son más de 1.900 registros de solo presencia, es decir, nosotros simplemente hay alguien que nos ha dicho que ahí han visto un wargo, ¿vale? Uno de estos lobos gigantes, pero son muchos, son 1.900 y están muy bien distribuidos por todo nuestro área de estudio, ¿vale? Tenemos datos en todo nuestro área de estudio. ¿Qué es lo que pasa? Que se acumulan sospechosamente muy cerca de las carreteras, ¿vale? Lo cual, bueno, pues tiene sentido, ¿no? Por alguna de las cosas. Entonces, vamos a ver. Bueno, esta es un poco la ecología de los wargos, es que suelen preferir zonas altas, ¿vale? De montaña, con una buena cobertura forestal y que además suelen evitar la presencia humana, ¿vale? Estas son las 3 variables con las que vamos a trabajar, espacialmente explícitas. Esta sería la altitud, este sería la cobertura forestal y esta sería una variable que representa la distancia a carreteras, ¿vale? Entonces sabemos que estas 3 variables son las que están afectando a nuestra especie, ¿vale? ¿Todo va bien? ¿No hay nada en un chat? Vale, perfecto. Pues lo que vamos a hacer ahora es pensar un poco en cómo podríamos... bueno, aquí podéis participar todo lo que queráis, ¿vale? Pero básicamente sabemos que nosotros estamos interesados en la abundancia de wargos, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que lo que queremos son la abundancia de wargos en cada una de las celdas, en la celda I. Sabemos que esto se va a distribuir siguiendo una Poisson con una lambda, ¿vale? Vamos a poner lambda así. Y que esta lambda creemos que va a estar
el logaritmo de lambda en este caso, creemos que va a estar influenciada por la altitud, por el bosque y por la distancia a carreteras, ¿verdad? Bien, este sería el modelo de nuestra variable de estado, de la abundancia. Luego, a la vez tenemos un proceso observacional, ¿vale? El proceso observacional 1, que son los conteos repetidos. Esto es el modelo n mixto que hemos visto antes, ¿vale? Que os lo voy a poner aquí. No lo vamos a entrar en detalle con ello, porque no hay tiempo, está en los materiales, pero lo que vamos a hacer es decirlo un poco. Vamos a decir que el número de animales que estamos encontrando en la celda I, en la ocasión de muestreo J, recordad que visitamos 4 veces, ¿vale? Cada una de las celdas, va a seguir una distribución binomial, es decir, cada uno de los individuos lo voy a poder detectar o no lo voy a poder detectar, ¿vale? No. Va a seguir una distribución binomial que va a tener de parámetros el número de animales que haya en esa celda y con una probabilidad de detección P, que nosotros no sabemos cuál es, ¿vale? Esta probabilidad de detección la vamos a detectar gracias a los conteos repetidos. Por último, vamos a tener el segundo proceso observacional, que es el de solo presencias, que vamos a decir que el número de solo presencias, de presence only, que vamos a tener, va a seguir una distribución de Poisson, que en este caso va a tener una lambda, vamos a poner aquí la i, perdón, el número de presencias que vamos a obtener en la celda i va a depender de esa lambda i, pero que va a estar multiplicado por una cosa que vamos a llamar esfuerzo, ¿vale? Y ese esfuerzo probablemente tenga que ver con cómo se distribuyen los observadores, ¿verdad? Con cómo se distribuyen los seres humanos que están registrando esos datos, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a poder modelizar ese esfuerzo. Ese esfuerzo va a venir determinado por esfuerzo. Vamos a utilizar la función vínculo aquí, logit. Esto es los que hayáis trabajado con regresiones logísticas y estas cosas son cosas típicas. Viene bien detallado en el material que he puesto a vuestra disposición, así que no os preocupéis por esto. Simplemente vamos a decir que el esfuerzo va a venir determinado por la distancia a carreteras, intuyendo que cuanto más cerca de la carretera vamos a tener más probabilidad de tener un registro de presencia. ¿Por qué? Porque simplemente va a haber más observadores, ¿vale? Bien, entonces, vamos a montar todo esto en R, ¿vale? Utilizando el paquete Nimble. Para ello vamos a también valernos de los documentos que os he preparado. Estos son los documentos que os he preparado, que están bastante completos. Ya digo, te viene toda la teoría que he estado explicando y luego también te vienen con los scripts. Entonces vais a poder seguirlo más adelante cuando vosotros queráis. Y vamos a irnos al diseño del modelo de distribución de especies. Como veis, aquí está lo que hemos dicho antes, ¿vale? El submodelo para la variable latente, es decir, la abundancia, que es en la cual nosotros estamos interesados, va a seguir una distribución de Poisson con parámetro lambda en i, ¿vale? Y esa lambda en i va a depender, es decir, esta abundancia de Wargos en cada una en la celda i va a depender de la altitud, va a depender del bosque y va a depender de la carretera, ¿vale? Luego vamos a tener el modelo de conteos repetidos, que va a ser el número de individuos que veamos en el sitio I en el momento J, ¿vale? Va a seguir una distribución binomial que va a tener de parámetros el número de individuos que haya y una probabilidad de detección de cada uno de los individuos. Y de igual forma este otro modelo. Lo que me interesa de esto que hemos hecho es entender que estos modelos son jerárquicos porque comparten parámetros, ¿vale? Entonces eso es lo más importante que vamos a ver hoy. Yo tengo una variable latente, que es la variable que nos interesa, pero que no puedo alcanzar. Y tengo medidas derivadas de esa variable latente en forma de procesos observacionales que están relacionadas con esta variable latente. ¿Cómo se relacionan estos conteos con la variable latente? Si os fijáis, tenemos aquí un parámetro en común, ¿vale? El número de individuos que hay en la celda. ¿Y cómo se relaciona el submodelo para
los datos de ciencia ciudadana con la variable latente también. Si os dais cuenta, tenemos esta lambda de i, que es común con esta variable latente. De esta forma, lo que vamos a hacer es estar creando un modelo que se va a basar en un proceso de Poisson no homogéneo subyacente para la variable latente, que va a ser esta, y dos submodelos, uno para cada uno de nuestros set de datos, que van a tener parámetros en común con esta variable latente, ¿vale? Por lo tanto, vamos a poder meter los tres en una estructura con una determinada jerarquía que va a permitir realizar estimas de abundancia, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que vamos a ir directamente al modelo. El script está preparado para correr un modelo con los datos de solo presencia, otro modelo con los datos de conteos repetidos y luego otro modelo con los dos datos integrados, ¿vale? Entonces, bueno, tenéis aquí el script, está totalmente comentado por aquí, pero lo que he hecho es quitarle los comentarios porque a la hora de mostrarlo va a ser mucho más fácil para verlo si le quitamos los comentarios. Entonces aquí vamos a trabajar con ello. Voy a cargar los datos muy rápidamente. Bueno, cargamos los paquetes que necesitemos. Y vamos a ver el tipo de datos que tenemos. Vale. Por un lado tenemos los conteos repetidos. Fijaos, tenemos el ID del sitio y luego tenemos en la ocasión 1 he visto 4 individuos, en la ocasión 2 he visto 4 individuos, en la 3 he visto 2 individuos y en la 4 he visto 5 individuos. Esto lo que quiere decir es que si no tenemos errores de falsos positivos, que no los tenemos en este caso, como mínimo vamos a tener 5, pero sin embargo no he sido capaz de ver 5 en todas las veces, ¿vale? Lo que nos está diciendo es que la detectabilidad no es perfecta, ¿vale? Estos son el tipo de datos de conteos repetidos. Y luego tenemos este otro tipo de datos, que es el de solo presencias. En el de solo presencias lo que hemos ido haciendo es, vamos a ponerlos enteros para que veamos algún otro caso. Tenemos nuestras celdas y con sus coordenadas, con su latitud y longitud, y en cada una de las celdas estamos anotando cuántos registros de solo presencia tenemos, ¿vale? Ahí hay 2, en la mayoría hay 1, pero que también encontramos celdas que tienen 3 registros de solo presencia, celdas que tienen 4 registros de solo presencia, etc. Entonces, para ajustar estos modelos vamos a utilizar el paquete Nimble. El paquete Nimble es un paquete de R que enlaza, que te permite escribir modelos jerárquicos en R para luego ser implementados en C++, ser corridos en C++ a través de inferencia bayesiana, ¿vale? No vamos a hablar de inferencia bayesiana porque no nos interesa ahora, lo que nos interesa es ver cómo somos capaces de meter esta estructura en el modelo de Nimble y obtener los resultados. Vamos a leer un poquito de código y después vamos a ver los resultados en el documento que ya tengo hecho, ¿vale? Vamos a pasar un poco de esto de las constantes y de los datos porque viene ya descrito en el archivo que os he preparado y lo que me interesa es que veáis cómo definimos los modelos. Primero, bueno, le tenemos que definir los prayos para que vosotros veáis, para que se entienda sin entrar en historias de matemática bayesiana, es los valores que nosotros creemos que a priori pueden tener cada uno de los coeficientes que nosotros vamos a estimar, ¿vale? Nosotros hemos dejado estos valores a priori, que de momento no los vamos a tratar hoy porque lo que me interesa es que veamos este trozo de código aquí. Para ello, lo que vamos a hacer es ponerlo así. Vale. Fijaos, dentro del modelo de Nimble lo que nosotros le estamos diciendo es darle cada una de estas fórmulas del likelihood, que hemos estado describiendo antes en nuestro modelo, ¿vale? De tal forma que veis que aquí estamos diciendo que el número de individuos en I, ¿vale? En la celda I, el número de individuos en la celda I, es decir, aquí, va a seguir una distribución de Poisson con lambda, la que sea, en I, ¿vale? Que es esta fórmula de aquí, la fórmula número 12, la ecuación número 12. Y luego decimos que el logaritmo de esa lambda, que está aquí puesta, va a ser
va a depender de la altitud del bosque y de la distancia de las carreteras con una serie de coeficientes. Estos son los coeficientes que nosotros vamos a estimar en nuestro modelo, ¿vale? Este sería el likelihood para nuestra variable de estado o latente. Por otro lado, tenemos el proceso observacional para conteos repetidos, ¿vale? Que sería esta fórmula de aquí. Y aquí le estamos diciendo que para cada uno de los conteos, aquí no estamos utilizando esta notación por temas de no repetir notación, vaya, pero bueno, lo que estamos diciendo es que el número de conteos en la celda J en la ocasión K va a seguir una distribución binomial con parámetros número de animales que haya y una probabilidad de detección de los animales, ¿vale? Que es esta fórmula que tenemos aquí. Y de manera análoga, lo que estamos haciendo aquí es desarrollar este likelihood, este modelo que estamos aquí, el modelo observacional para los datos de solo presencia. Y lo que estamos diciendo es que el número de registros de solo presencia que vamos a tener en la celda L va a seguir una distribución de Poisson con una lambda, que es todo esto de aquí, que va a ser igual a la lambda de la celda, que es lo que tenemos aquí, por un esfuerzo. Y este esfuerzo, a su vez, va a venir determinado, que es lo que tenemos aquí en esta línea de aquí, por la distancia a las carreteras y una serie de coeficientes que son los que vamos a estimar. ¿De acuerdo? Vale, bueno, pues vamos a dejar esto aquí de momento y lo que vamos a ir es a pasar directamente ya a los resultados de cada uno de estos modelos. Recordad que hemos ajustado un modelo con los datos de solo presencia, de conteos replicados, un modelo con los datos de solo presencia y luego un modelo integrando ambos datos, ¿vale? Nosotros partíamos, en esta figura se ve bien, nosotros partíamos de la altitud de la cobertura forestal y la distancia a carreteras y con todas estas variables hemos ajustado un modelo en el que hemos utilizado solo los datos de conteos repetidos y hemos obtenido estas distribuciones de abundancias. Otro modelo en el que hemos utilizado solo los datos de solo presencia, de registros oportunistas, y hemos utilizado estas abundancias. Y un modelo en el que hemos integrado los dos y hemos obtenido estas predicciones de abundancias. Como podéis ver, el modelo integrado es una especie de mezcla entre estos dos, ¿vale? Se parece de hecho más al modelo de conteos repetidos, pero no es exactamente igual, ¿vale? Porque estamos integrando la información que contienen las dos bases de datos diferentes. Podemos ver la estimación de los parámetros, ¿vale? Estos son los parámetros que hemos obtenido para cada uno de las variables que afectan. Recordamos que altitud, bosque y distancia a carreteras afectaban a la variable latente y luego también la distancia a carreteras afectaba a los datos de solo presencia vía el esfuerzo, ¿vale? Entonces vemos que los parámetros no son muy parecidos, varían, y de hecho también podemos ver una vez más que los parámetros que obtiene el modelo en el que integramos los dos tipos de datos son una especie de intermedio entre los parámetros que obtenemos para los modelos de conteos repetidos y de solo presencias, ¿vale? En cuanto a la evaluación, lo que podemos ver aquí, estamos evaluando en esta figura quién lo hace mejor. Estamos comparando ahora dos modelos solo, el modelo de solo presencias o el modelo integrado. Y lo estamos evaluando con los propios datos de solo presencia. Es decir, estamos diciendo que si un modelo que integra datos de solo presencia y conteos repetidos es capaz de predecir mejor los datos de solo presencia que un modelo ajustado solo con los datos de solo presencia. Es un poquito trabalenguas, pero básicamente es lo que viene a decir. Y lo que vemos es que efectivamente el modelo integrado está prediciendo mejor los datos de solo presencia que el modelo en el que se está construyendo simplemente con los datos de solo presencia, lo cual es bastante interesante porque normalmente estos modelos tienden a sobreajustar bastante a sus datos. Sin embargo, estamos observando que cuando incluyes una fuente de datos estás obteniendo estimas de abundancia más precisas, por lo tanto, los sesgos que están siendo afectados a esos datos de solo presencia están controlándose de una manera mejor, por lo tanto, nos es
es posible predecir esos datos de solo presencia con mayor precisión. ¿Vale? Bueno, lo vamos a dejar un poco aquí, simplemente comentar que, como ya hemos comentado, hemos ido muy rápido, porque entre otras cosas me he enrollado yo bastante en la presentación inicial, pero aquí vais a tener colgado toda la teoría y también toda la práctica con toda la documentación, que es de lo que se trataba un poco. Y luego comentar que obviamente estas distribuciones que hemos estado estudiando no son distribuciones reales, obviamente, sino que son distribuciones que nosotros hemos simulado, ¿vale? De forma virtual. Y hacer un breve comentario sobre esto. ¿Por qué nos interesan estas simulaciones? Pues porque nosotros en realidad conocemos los valores de los parámetros, porque los estamos creando nosotros. Si conocemos los valores de estos parámetros, luego podemos ir a los modelos y ver cómo de bien lo están haciendo los modelos, porque son los parámetros que van a estar estimando cada uno de los diferentes modelos. Por lo tanto, vamos a poder evaluar, ¿vale? En este caso, y como bonus track que os había puesto aquí al final, en realidad sí que conocemos la distribución real de estos wargos, ¿vale? Esta era la distribución real de estos wargos y estas son las diferentes distribuciones que hemos obtenido con los diferentes tipos de modelos. Deciros que en este caso la abundancia predicha con los datos de conteos repetidos lo hace muy bien en este caso. De hecho, lo hace un pelín mejor. Podríamos decir que lo hace un pelín mejor el modelo integrado, pero podríamos decir que casi no hay diferencias entre cómo lo hacen estos dos modelos. Sin embargo, se ve bastante que el modelo de solo real calibrado con los datos de solo presencia sí que se va bastante de las predicciones que nosotros a priori hemos simulado y que nos están sirviendo para evaluar cuál ha sido el rendimiento de cada uno de nuestros modelos. Y bueno, nada más, Vero, yo creo que lo vamos a dejar aquí porque, ya digo, como es mejor no pasarse de la hora y como se van a quedar todos los contenidos colgados en Internet, lo vais a poder consultar y digerir más adelante. Y nada, deciros que si tenéis alguna duda, alguna consulta o alguna historia que queráis comentar, al principio de las diapositivas tenéis mi correo electrónico y que podéis consultarme lo que queráis, cuando queráis. Pues muchísimas gracias, Javi. La verdad que a mí me ha quedado bastante claro el concepto este que nunca había entendido del todo, de integrar modelos. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta rápida, la podemos hacer ahora. No sé si alguien se anima. Demasiada información. Demasiado overwhelming. Pues yo te quería preguntar una cosa, que al final has dicho que el modelo, a ver, no me sé los nombres, pero que con el que estaba basado en muestreos repetidos, al final estimaba mejor los datos reales o casi igual que el modelo integrado. Exacto. Estas son unas simulaciones que tú has hecho, pero te quería preguntar si con datos reales, que entiendo que has utilizado, o sea, algún trabajo, que lo has hecho en algún trabajo, que si has podido estimar qué modelo estima mejor las abundancias reales o nunca has tenido las abundancias reales en realidad. Es que no sé. Claro, esto es muy interesante porque el concepto de validación aquí está un poco desvirtuado, porque en los modelos jerárquicos sabemos que las abundancias que nosotros obtenemos no provienen directamente, las abundancias predichas que nosotros obtenemos no provienen directamente de nuestros datos, por lo tanto, no podemos evaluar nuestras predicciones con nuestros datos, sin pasar antes por ese proceso intermedio que es el proceso observacional. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, cuando lo que me resulta interesante de aquí es siempre estamos hablando un poco de la lucha entre cantidad y calidad, por ejemplo. Hay que darse cuenta que en este caso de integración de modelos estamos, como su propio nombre indica, trabajando con dos datasets que son completamente diferentes y que provienen de procesos observacionales completamente diferentes. Yo creo que la clave en los modelos integrados es controlar lo máximo posible el tipo de proceso observacional que están sufriendo tus modelos. Por ejemplo, en ciencia ciudadana, ¿qué medidas tenemos del esfuerzo de muestreo que se está haciendo? Imaginaos que estamos trabajando con recuperaciones de anillas.
podemos utilizar el número de anilladores por provincia como un proxy, como un indicador de ese esfuerzo que se está creando. Podemos utilizar la densidad de población humana como un proxy. En este caso hemos utilizado de proxy la distancia a carreteras, pero en la vida real tenemos claro cuál es el proceso observacional del cual emergen ese tipo de datos. Entonces, lo que sucede con los muestreos, digamos, con un buen diseño, es que precisamente como somos investigadores y como vamos al campo a tomar esos datos, estamos intentando controlar todos ese tipo de sesgos. Por lo tanto, el proceso de modelización resulta más fácil porque lo conocemos mejor, ¿no? De ahí radica la importancia de seguir saliendo al campo y seguir tomando datos de una forma, digamos, con un buen diseño. Que luego es cierto que no tenemos recursos suficientes para hacer un muestreo a lo grande y que tenemos que intentar complementar con datos a partir de ciencia ciudadana. Perfecto. Pero yo creo que la base siempre va a tener que, la base de los modelos integrados siempre debe sostenerse, los modelos integrados siempre deben sostenerse sobre un modelo en el que tenga un buen diseño, que hayamos nosotros tomado los datos y que sepamos bien cómo funciona, al cual le añadamos otra capa de información. Pero si estamos añadiendo diferentes sets de datos de los cuales los modelos observacionales no los conocemos muy bien, va a ser un poco complicado. En ese caso, imagínate, si estamos trabajando con dos set de datos que no controlamos muy bien esos modelos observacionales, casi que va a ser mejor utilizar una única fuente de datos, pero que esté bien cogida, en el cual controlemos bien, antes que mezclar muchas fuentes de datos en los que no controlemos muy bien cómo se están produciendo ese tipo de datos. Vale, gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para Javi. Aprovechad porque, yo qué sé, esto no lo podemos hacer todos los días, sobre todo si trabajáis con esto. En cualquier caso, se va a quedar Sí, las o si no le escribís luego. Sí. Díselo. Uy. Sonia. Sí, Sonia quiere decir algo o se le ha abierto el micro sin querer. Se me ha abierto sin querer, en verdad. No pasa nada. Pues bueno, entonces lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias otra vez, Javi, por el seminario. A mí me ha gustado un montón. Y nada, nos vemos en el siguiente. Estad atentos que va a haber otro en octubre, hacia finales. Y eso, estad atentos y conectados, que molan mucho los seminarios. Y nada, nos vemos pronto. Javi, si te puedes quedar un segundo. Sí, perfecto. Vale, gracias. Muchas gracias, chicos y chicas.